Bienvenido, bienvenida. En esta ocasión vamos a seguir hablando de bases de datos para centrarnos en las funciones matemáticas. Vamos a ver algunas de las funciones que incorpora el lenguaje. Aquí empezaremos a encontrar algunas discrepancias entre versiones, con lo cual lo probaremos tanto con SQLite como con Oracle. Nos centraremos en la sintaxis de Oracle, pero probaremos también qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan en el caso de SQLite. Por una parte tendremos una serie de funciones o incluso operadores que podrás encontrar en casi cualquier lenguaje de programación y que también están en SQL. Por ejemplo, tenemos los operadores que ya conoces, suma, resta, multiplicación, división. Pero en muchos lenguajes de programación existe un operador para el resto. Ese operador no existe en SQL, sino que usaremos la palabra mod. Mod A, B será A módulo B, es decir, el resto de dividir A entre B. Otras funciones sencillas, pero que usaremos solo en casos muy concretos, serían, por ejemplo, la raíz cuadrada, que se calcula con sqrt, o una potencia que será power e indicaremos primero la base, luego el exponente. Pero por supuesto habrá muchas más. Tenemos, por ejemplo, ABS para valor absoluto, tendremos funciones trigonométricas, tendremos por lo general logaritmos y exponenciales. Pero en el mundo real lo que más vamos a usar van a ser los operadores básicos y sobre todo las funciones de redondeo. Con una cierta frecuencia nos interesará redondear a 2 decimales o mostrar algo sin decimales. Para eso, en primer lugar, tenemos una función round, que se le indica a qué número o qué campo quiero redondear y a cuántas cifras. Y es habitual que también exista una función truncate, o, en el caso de Oracle, trunc, que me permita truncar. La diferencia está en que un número como el 2,7, redondeado sería 3, pero truncado sería 2, simplemente se eliminarían los decimales. Pero hay detalles más avanzados que podríamos tener en cuenta. Por ejemplo, en algunos gestores de bases de datos se puede indicar una cantidad de decimales negativa. Y entonces lo que ocurre es que se redondea al lado contrario de la coma, a la izquierda de la coma. Por ejemplo, el número 28, si redondeamos con -1 decimales, se redondearía a 30, es decir, a la primera potencia de 10. Un número como el 80, si lo redondeamos a -2 cifras decimales, se convertiría en un 100, es decir, a la segunda potencia de 10 más cercana. Y así. Vamos a probarlos. Y para ello vamos a partir de esas supuestas ventas por zonas. Tenemos una tabla como esa, código de vendedor, nombre, zona y total de ventas. Y podemos introducir varios datos como esos para hacer pruebas con ellos. De modo que una primera prueba podría ser simplemente los operadores, suma, resta, multiplicación, división. Y podremos encontrar cosas como esas, algunas evidentes, otras quizás un poco sorprendentes. Por ejemplo, en el caso de SQLite, aquí hay algo raro. Vamos a analizar el caso anterior para ver qué está pasando. Si nuestro total es 27,5, sumar 10 es fácil, restar 10 es fácil, multiplicar también, dividir también. Pero en el caso de SQLite, si mi total es un número entero, la división también se hace entera, de modo que obtenemos 2 en vez de 2,4. Y el otro detalle interesante es que cuando un campo es null, los resultados de las operaciones seguirán siendo null. Un valor nulo, si lo multiplico por algo, si le sumo algo, si le resto algo, seguirá siendo null. En cuanto a las funciones más sencillas, el módulo, raíz, potencia, valor absoluto, en general no serán difíciles de entender. Por ejemplo, el total, si hallo su resto entre 3, para el 24, si divido entre 3 obtengo 8 y resto 0, para el 32 obtengo 10 y resto 2. La raíz cuadrada es fácil, el cuadrado es fácil, el valor absoluto, a pesar de que estamos multiplicando por -2, obtenemos un valor negativo que luego se convierte en positivo gracias a la función ABS al valor absoluto. Y al igual que antes, si el valor es nulo, no obtenemos resultados, el resultado sigue siendo un null. Vamos a probar los redondeos. Y si pedimos que nos redondee a una cifra, a 0 cifras, a menos una cifra, en el caso de SQLite obtenemos esto. Si redondeamos a una cifra, 27,5 se queda igual, pero en cambio en 24 aparece un 24,0. A 0 cifras los que no tienen decimales se quedan igual, y el 27,5 se redondea hacia arriba a 28. Y en el caso de SQLite, este redondeo a cifras negativas no hace nada, de modo que se muestra ese mismo 28, en vez de mostrar un 30,
que mostrarían otros gestores de base de datos más avanzados. Y en cuanto al truncado, SQLite no nos permitirá dar tantos detalles. Directamente tendremos un mensaje error diciendo que estamos dando demasiadas cifras. Es decir, si yo preparo una orden como esta, que me trunque a una cifra, a 0 cifras, a menos 1 cifras, lo que obtendré será un mensaje de error, que me dice ese número de argumentos es incorrecto para trunc. Porque en SQLite lo que podré hacer es simplemente esto, total y resultado de truncar el total. Que, como ya adelantábamos, para el 27,5 no redondea hacia arriba, sino que elimina el decimal y obtenemos 27. Pues en el caso de Oracle vamos a crear también esa misma tabla, introducir los mismos datos. Probamos a realizar las operaciones matemáticas sencillas. Y puedes observar que en este caso sí que aparecen decimales cuando ese 24 se divide entre 10. El comportamiento en los nulos sigue siendo el mismo que antes. En la primera tanda de funciones como tal, el mod, raíz, potencia, valor absoluto, no debería haber ninguna diferencia, más allá del hecho de que quizás haya más precisión en la raíz cuadrada, pero en los redondeos es donde sí que encontraremos diferencias. Porque, como ya adelantábamos, este número 27,5, si redondeamos a 0 decimales se convierte en 28, pero si redondeamos a menos 1 decimales, se convierte en la potencia de 10 más cercana, es decir, en un 30. Y si truncamos, el comportamiento va a ser similar. Con la diferencia de que se hace hacia abajo 27,5 se trunca a 27, o, si es potencia de 10, se trunca a 20. Pues esas son las ideas, creo que no son difíciles, ahora te toca aplicarlas. Por una parte vamos a hacerlo con datos de alumnos, esos supuestos exámenes con notas, de modo que tendrás que calcular cuáles son las notas redondeadas, es decir, sin ningún decimal. Tendrás que ver las notas elevado al cuadrado. Vamos a enlazar con conocimientos anteriores y calcular, por ejemplo, la nota media truncada a un solo decimal. Ya sabes, truncar un decimal necesitarás Oracle, no podrás con SQLite. Y como cuarto y último ejercicio, por ejemplo, pues multiplicar las notas por 20, sumarle 5 y después de eso redondear a la potencia de 10 más cercana. Ya sabes, será un round en el que pondremos que menos 1 decimales.